Vale, chicos, ante todo, buenos días. Vamos a hacer el día de hoy, nuestro primer tema de geometría, así que por favor mucha atención, ¿ya? En primer lugar, pues el día de hoy vamos a estudiar nuestra primera figura geométrica, ¿no? En este caso, la figura a estudiar va a ser el ángulo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué debes saber respecto al ángulo? En primer lugar, chicos, el ángulo es una figura geométrica formada por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen. Y obviamente al escuchar tú eso, seguramente tu duda dices, profesor, ¿qué cosa es un rayo? Y eso es lo que te voy a representar a continuación. Un rayo es la figura geométrica que estás viendo por acá. Esto de acá, esta raya que parece una especie de flecha con un inicio, se llama rayo. Donde, por ejemplo, si yo le llamo este punto P y por acá tomo un punto Q, ya este rayo se representa del siguiente modo. Esto de acá, ante todo, se llama origen, el origen del rayo. En este caso, chicos, esta figura, que lo voy a simbolizar de este modo, se conoce como rayo PQ, ¿ya? Donde, en este caso, el punto P donde inicia, este punto P, el origen siempre se pone primero, ¿no? Y Q es un punto cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, esto representa el rayo PQ, donde P es el origen. Ahora, cuando yo te digo el ángulo, es la figura formada por la unión de dos rayos que tienen el mismo origen, básicamente es lo siguiente. Por ejemplo, acá tengo un rayo, supongamos que tengo el rayo OB, y para el ángulo, ¿qué va a ser? La unión de este rayo con otro rayo que tenga el mismo origen. Por ejemplo, acá trazo otro rayo, que sea el rayo OA. Pues esta figura que acabo de formar aquí, por la unión de estos dos rayos que tienen el mismo origen, se llama ángulo. Esta figura de acá se llama ángulo. Ahora, obviamente, esta figura tiene elementos, y los cuales tienes que distinguirlo de manera... Profe, su cámara está apagada. Está prendida ahí. Acá lo veo prendida. Un momento. A ver ahí. A ver, avisen, ¿se ve bien ahí? No sé si se veía antes, de repente el de Junior no cargaba la pantalla. Sí se ve, pero... Ya, sigamos. Entonces, ¿qué decía, no? ¿Cuáles son los elementos del ángulo? Fácil. Primero, el vértice. ¿Qué es el vértice del ángulo? El vértice viene a ser el origen común de los rayos. En este caso, este punto O vendría a ser el vértice. Otra cosa importante, elemento importante son los lados del ángulo. En este caso, los rayos se consideran los lados del ángulo. En este caso, el rayo OA vendría a ser un lado y el rayo OB vendría a ser otro lado. Nada más. Ahora vuelvo a repetirte. En este caso particular, como te comentaba, este punto de acá vendría a ser el vértice, bueno, básicamente, ¿ya? Entonces, este es el vértice, por si acaso, vértice del ángulo, y obviamente este de acá, este rayo, por ejemplo, vendría a ser un lado del ángulo, el rayo OB sería otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa acá, jovenitos? Obviamente en una figura geométrica, en matemática particularmente, todas las figuras se pueden simbolizar o representar de manera abreviada, y eso se conoce como notación, ¿ya? La representación en forma abreviada se conoce como notación. Y es lo que voy a escribir a continuación. ¿Qué es la notación? Por ejemplo, cuando tú veas en un texto esta figura, por ejemplo, o por ejemplo veas esto, o veas de repente esto, en todos estos casos me estoy refiriendo a esta figura de aquí arriba. Esto de acá se lee así, ángulo AOB. Ángulo AOB, así se lee esto. O sea, esto representa a la figura geométrica que estoy usando allí. Ahora, recuerda siempre que cuando yo, por ejemplo, si yo supongamos que en un texto te ponen así, ¿no? Te ponen esto y ponen PQR. Y tú tienes que graficar esa figura. Entonces tú ya sabes que esto se trata de un ángulo. Sabes que esto se trata de un ángulo. Ahora, ¿cómo represento la figura? Obviamente vas a dibujar un ángulo, ¿no? Básicamente así. Este es un ángulo. Pero ¿cómo vas a poder distinguir quién va a ser el vértice, dónde va P, dónde va Q? Fácil. El número, o sea, la letra que ve en medio de esta notación, esto vendría a ser el vértice. Entonces tú en la figura, ¿qué vas a hacer? Simplemente tú te vas en el vértice, que tú ya sabes qué es esto, ahí vas a colocar la letra del medio, o sea, acá vas a colocar Q. ¿Y P dónde lo colocarás? Pues P si quieres lo colocas acá y R por acá. O da lo mismo que de repente tú coloques acá P y Q por acá, y perdón, R por acá. ¿Ya? Pero siempre el vértice va a estar en el medio. O sea, la letra que figura en el medio de la notación, eso indica que es el vértice.
¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? No, profe. Ya, ahora algo muy importante. Porque cuando estudiamos nosotros la figura geométrica ángulo, en realidad lo que nos interesa también estudiar es la medida que tiene el ángulo. Y la medida básicamente viene a ser un número que representa o asocia al ángulo. Por ejemplo, voy a decir que este ángulo mide, por ejemplo, 30 grados. Y te das cuenta que ese 30 grados que yo estoy colocando acá representa la medida de este ángulo. ¿Y eso cómo se, en la notación, cómo voy a saber que se trata de la medida del ángulo? Fácil. Por ejemplo, en los problemas, vas a encontrarte con esto, por ejemplo. ¿Ya? Con la medida del ángulo. La medida del ángulo. En este caso, voy a poner la medida del ángulo A o B. ¿Cómo se representa la medida del ángulo A o B? Escúchame. La medida de un ángulo se va a representar del siguiente modo. Una N minúscula, la notación angular, en este caso A o B. Y esto de acá le corresponde un número. En este caso yo estoy diciendo que este ángulo mide 30 grados, por lo tanto, la medida del ángulo A o B corresponderá a un número, que es 30 grados. O sea, si tú me preguntas, profe, esto, ¿qué cosa es esto, si me preguntas? ¿Y qué cosa es esto? Ah, son dos cosas totalmente distintas. ¿Que tienen ligación? Sí, pero son cosas totalmente distintas. Esto es una figura. En cambio, esto no es una figura, esto es un número. O sea, en este caso, por ejemplo, si esto vale 40 grados, pues esto de acá vendría a ser el número, y en cambio esto viene a ser la figura. Ten cuidado con eso, ¿ya? Esto representa un número, esto representa la figura geométrica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Niños, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Ninguna, profe. Ya, vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante que se conoce como ángulos congruentes. Profe, ¿cómo que ángulos congruentes? Sí, ángulos congruentes. Escúchame. Se llaman ángulos congruentes aquellos ángulos que tienen la misma medida. Repito, se llaman ángulos congruentes aquellos que tienen la misma medida. Entonces, cuando tú escuches la palabra ángulos congruentes, tú dirás, ¿no? Son aquellos que tienen la misma medida. ¿Ya? Tienen la misma medida. La misma medida. Es por ello que aquí en este sentido, tú no vas a encontrar esta pregunta de que ángulos iguales, no, sino que tienen la misma medida, porque el número sí puedes igualar números, pero no figuras geométricas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Por ejemplo, ¿no? Supone que acá pongo un ángulo y pongo el ángulo A o B, y que esto mide 50 grados, por ejemplo. Y por acá dibujo este ángulo que estás viendo por acá, el ángulo PQR, por ejemplo, y que también mide 50 grados. Pero yo, ¿qué puedo decir? Que estos ángulos son congruentes porque ambos tienen la misma medida. Ahí mide 50 grados, este también mide 50 grados. Estos ángulos son congruentes. Y cuando son congruentes, tú vas a colocar este símbolo que estás viendo ahí. Esto significa que es congruente a... O sea, no son iguales, sino son congruentes. ¿Pero por qué? Porque tienen la misma medida. No olvides eso, importante. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque ahora te voy a hablar de un elemento, mejor dicho, de una situación particular con respecto a los ángulos. ¿Ya? Me olvidaba, ¿no? Como te comentaba, esta frase significa congruente. O sea, este símbolo indica que son congruentes. Congruente. O sea, yo puedo decir acá, ¿no? El ángulo A o B es congruente a el ángulo PQR. ¿Pero por qué? Porque ambos tienen la misma medida. ¿Ya? Es congruente a, significa esto. Este símbolo que estás viendo acá significa, ¿no? Es congruente a. Bueno, chicos, espero que hasta ahí te quede claro. Si no es así, manifiéstate. Y ahora vamos a ver, vamos a hablar de lo que es la bisectriz de un ángulo. Ya que es recontra papaya esto, pero es importante que lo sepas. Bisectriz de un ángulo. Ya, atención ahí. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo, chicos? La bisectriz de un ángulo es un rayo que divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Profesor, no entiendo. Te voy a explicar acá. Yo tengo acá el ángulo A o B, por ejemplo. ¿Sí? A o B. Pero si yo te hablo de su bisectriz, lo que voy a hacer es, la bisectriz va a ser un rayo. Un rayo que tiene el mismo origen, o sí, que tiene su origen en el vértice, o sea, un rayo que tiene origen en el vértice, ahí está.
Pero para que este rayo que estoy trazando en este momento, llamémosle el rayo OP, para que este rayo OP sea bisectriz del ángulo A o B, sea bisectriz, debe cumplir la siguiente propiedad. Este ángulo que se determina acá y este ángulo que estás viendo por acá, ambos deben tener la misma medida. Eso significa que si esto es alfa, el de acá también es alfa. Es por eso que te digo que la bisectriz es un rayo que tiene como origen el vértice del ángulo y que divide el ángulo en dos ángulos congruentes, o sea, en dos ángulos que tienen la misma medida. Si esto mide alfa, el de acá también debe medir alfa, siempre y cuando este rayo sea bisectriz de dicho ángulo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Niños. No, profesor. Venga. O sea, por ejemplo, para que quede claro esto de acá, suponte que acá tengo un ángulo, ¿ya? Que mide 100 grados. ¿Ya? Si te dicen traza su bisectriz, simplemente lo que vas a hacer es esto, pues. Vas al vértice, trazas un rayo, y para que esto sea bisectriz, fácil, pues, ¿no? Voy a dividir el ángulo en dos ángulos congruentes. Como esto mide 100 grados, pues acá tendría que medir 50, y el de acá debe medir 50. ¿Pero por qué? Porque te estoy diciendo que él es bisectriz, ¿no? Si no te digo que es bisectriz, no puedes asegurar ello. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante. Ejemplo acá. Ponte que tú tienes un ángulo, y ya como dato, hacen este rayo y te digan aquí que este es el rayo OH, por decirlo así, que este es P y esto es Q, por ejemplo. Y te dicen que él es bisectriz, por ejemplo. Pero tú sabes de repente que esto mide 3x, el de acá mide 45 grados, ¿no? ¿Qué harías en este caso? Sencillo, pues fácil. Como te están diciendo que esto es bisectriz, eso quiere decir que si él es 45, el que está acá también debe ser 45. ¿Por qué? Porque todos deben ser congruentes, deben medir lo mismo. Es por ello que por ser bisectriz, 3x debe ser igual a 45. Resuelvo la ecuación y lo que salga será. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero ojo, esto siempre y cuando te digan que este rayo sea bisectriz, pues, si no, no nada que ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos. No, profe. Ya. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos. ¿Que hay clasificación? Claro que sí. Y se clasifican de varias formas. Se clasifican de tres formas en realidad. Y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Clasificación número A, por su medida. ¿Qué? Por su medida, sí, por su medida. Un ángulo puede ser clasificado según su medida. Por su medida, o sea, por el valor de su medida, o sea, por cuánto mide, yo puedo calcular o puedo clasificar el ángulo. Por ejemplo, acá, rapidito nomás, mira, escucha. Por su medida, el ángulo puede ser agudo, recto, o también llamado obtuso, o puede ser obtuso. Ya, repito, agudo, recto u obtuso. Empezamos ahí. Un ángulo va a ser recto cuando mide menor a 90 grados, cuando su medida es menos de 90 grados, obviamente mayor que 0, pues, ¿no? Va a ser recto cuando mide exactamente 90 grados. O sea, si un ángulo mide 90 grados se considera como ángulo recto. En cambio, se llama obtuso cuando mide más de 90, pero menos de 180 grados. En esos casos se dice que el ángulo es obtuso. Profe, no entendí, un ejemplito fácil. En este gráfico, este ángulo de acá le voy a llamar agudo siempre y cuando esta medida alfa, el número que le corresponde a alfa, sea menor que 90, pues, y sea mayor que 0 grados. Profe, acá, si tengo un ángulo va a ser recto cuando su medida es igual a 90 grados. En este caso, este ángulo de acá sería recto siempre y cuando esto mida 90, y generalmente se representa con este cuadradito, el cual indica que mide 90 grados. Este ángulo de acá se llamará obtuso si su medida, este ángulo vamos a llamarle alfa también. Para que sea obtuso de este ángulo alfa, debe ser menor que 180, o sea, este valor alfa debe ser menor que 180, pero mayor que 90 grados. Y eso es lo que tú tienes que saber con respecto a esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Parece que esa parte no se ve. Chicos. A ver, ahora sí. Repito, agudo cuando mide menos de 90 grados, recto cuando mide exactamente 90 grados en dicho ángulo, y se llama obtuso cuando ese ángulo mide más que 90, pero menos que 180. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Esa sería la clasificación de un ángulo según su medida. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Ninguna, profe. Vamos a tomar una pequeña fotito. Y luego de esto ya vamos a ver 3 clasificaciones más y empezamos a trabajar, pues, ¿no? Las cosillas por ahí. Que no son complicadas, la verdad. Full ecuaciones nada más. Y acá sí, ¿no? Para aprender geometría tienes que saber resolver ecuaciones, si no estás en otra. Ya, vamos a ver. Bueno, chicos, ya sabemos qué es la bisectriz, ya sabemos qué es un ángulo en realidad. Recuerda, el ángulo es la unión de 2 rayos que tienen el mismo origen. Los elementos vértices, lados, ángulos congruentes, tienen aquellos que tienen la misma medida. Recuerda que la medida de un ángulo se representa por un número y el ángulo es la figura geométrica, no te olvides eso. ¿Ya? Ahora sí, chicos, me falta, ¿no? Mira, ya tenemos la clasificación según su medida. Ahora, voy a clasificar según la posición de sus lados. Por su medida ya tenemos ahí. Ahora acá B, según la posición de sus lados. Profe, ¿cómo que según la posición de sus lados? Sí, pues según la posición de sus lados. De sus lados. A ver, ¿cómo es eso? Te explico. A ver, 1, ángulos adyacentes. Adyacentes. ¿Cuándo 2 ángulos son adyacentes? Cuando tienen un lado común. Recuerda que la palabra adyacente significa junto a, pues, ¿no? Por ejemplo, estos 2 ángulos de acá son adyacentes. El ángulo, a ver, A o B y el ángulo B o C son adyacentes. ¿Pero por qué, profesor? Porque tienen un lado común, pues. Este es el lado común. Eso se llama, estos de acá se conocen como ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque acá tienen un lado común. Nada más así de fácil. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado común. Después tenemos los famosos ángulos consecutivos. ¿Qué son los ángulos consecutivos? Son aquellos ángulos que son adyacentes 2 a 2. Por ejemplo, acá, estos son ángulos consecutivos, por ejemplo. Ya, este es el ángulo A o B, el ángulo B o C y el ángulo C o D. Y pueden haber más, ¿no? Estos son ángulos consecutivos 2 a 2. Pero mira, ellos son adyacentes 2 a 2, ¿no? A o B es adyacente con B o C y B o C es adyacente con C o D. Podría poner acá otro ángulo más, no hay problema. Y C o D es adyacente con D o E. Estos son ángulos consecutivos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Niños, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. Ahora faltaría esto de acá que es importantísimo, chicos. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Y cuándo voy a ver ángulos opuestos por el vértice? Cuando los lados de los ángulos están unidos en la misma recta. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, acá, se llama el punto que sea A o B, este ángulo que sea el ángulo opuesto. Estos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo A o B es opuesto por el vértice con el ángulo Q o B. Y el ángulo A o B es opuesto por el vértice con el ángulo P o Q. ¿Y qué se cumple acá, chicos? Se cumple, por ejemplo, que si este ángulo de aquí mide alfa, el ángulo que es opuesto por el vértice a este ángulo también va a medir lo mismo. Si él es alfa, el de acá también mide alfa. Y eso es lo que tienes que saber acerca de los ángulos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Niños, ¿alguna pregunta? No, profesor. Finalmente, ya la última clasificación de los ángulos, y con eso ya trabajamos ejercicio, ya prácticamente. Que no es difícil el tema, de verdad, chicos. Vamos aquí. El último ángulo, el último tipo, la última clasificación, en este caso va a ser pues la C, ¿no? Acá sí me vas a atender bastante. C. Según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas. ¿Cómo que según la suma? Sí, según la suma de sus medidas. De sus medidas. O sea, cuando yo sumo sus medidas, los ángulos se pueden clasificar de 2 maneras, ¿ya? Al toque nomás. Atención, atención, atención. Mira, a ver. Según la suma de sus medidas, los ángulos pueden ser complementarios
complementarios o también pueden ser suplementarios. Ya, ahora sí. Y tú me preguntarás, profe, ¿cuándo son suplementarios? Se llaman suplementarios cuando la suma de medidas, es igual a 90. Cuando suma de medidas igual a 90 grados. Se llama suplementario cuando la suma de medidas es 180. Nada más así de fácil. Es 180 grados. Eso es todo lo que tienes que saber. Que así de sencillo, así de sencillo. Por ejemplo, si un ángulo mide 20 grados y otro ángulo mide 70, sumo, ¿no? 70 más 90, 70 más 20, 90, son subcomplementarios, ¿no? Así de fácil. Pero si no suman ni 90 ni 180, no tiene nombre especial, ¿no? Solamente si sus medidas suman 180, se llamarán suplementarios, si sus medidas suman 90, se llamarán complementarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Chicos. Ahora, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta con los complementarios y demás? Bueno, de repente tú tienes dibujito para entender mejor y lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un ángulo, llamemos que este ángulo de acá sea mida alfa, y por acá tengo otro ángulo que mida beta, por ejemplo, cuya medida es beta. Entonces, para que sean complementarios, ¿qué debe cumplirse acá? Que algo más beta debe ser 90, ¿no? Estos son complementarios, ojo, digo que serán complementarios, vamos a para que se entienda, ¿no? En este caso será complementario si la suma de sus medidas es 90. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ángulo, supongamos que este sea el ángulo cuya medida es X, y tengo un ángulo por acá cuya medida es Y. O sea, estos ángulos serán suplementarios siempre y cuando ese X más ese Y sea igual a 180. Eso es lo que... 180 X más Y igual a 180. Ah, ya. Ok. Suplementarios. Ahora, por otro lado, chicos, acá tienes que saber algo. Ah, A ver, audio, a ver, tu audio, atentos. Acá. 50, 50, acá es todo. A ver, Dayana, tu audio. Ya vamos acá. Escúchenme. ¿Qué tienes que conocer acá? Acá siempre te van a presentar estos problemitas. Tú cuando veas en un problema, veas esto de acá, o veas, por ejemplo, esto que ves acá. ¿Ya? Lo mismo es. ¿Qué significa esto, chicos? Esto significa, en realidad, significa el complemento de X. El complemento. ¿De quién? De X. En cambio, esto que tú estás viendo acá se llama suplemento. ¿Suplemento de quién? De X. En este caso de X. Pero, ¿qué significa el suplemento, el complemento de X? ¿Qué cosa quiere decir? El complemento de X es lo que le falta a X para que sea 90. Es por eso que eso se calcula así. El complemento de X se representa así, o se calcula de esta manera. 90 menos X. En cambio, el suplemento de X se calcula así. 180 grados menos X. Nada más, así de sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te dijera, ¿no? Oye, calcúlame el suplemento de 10 grados, sencillito. Aplico esta formulita. 180 menos 10. ¿Y cuánto sería? 170, por ejemplo. Digo, calcúlame el complemento de 30 grados. Fácil, pues el complemento de 30 sería 90 menos 30, ¿no? Y resolviendo esto sería 60. En otras palabras, vuelvo a repetirte, ¿cuánto le falta al 10 para hacer 180? 170. Por eso el suplemento es 10, sería 170. El complemento de 30, ¿cuánto le falta a 30 para que sea 90? Le falta 60. Por eso que el complemento de 30 sería 60 grados, ¿no? Y eso es lo que tienes que manejar, pues, ¿no? En esta parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Chicos, ¿alguna pregunta? no, profesor. Bueno, Ninguna, profe. eso es todo lo que tienes que saber acerca de los ángulos, ¿no? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es la bisectriz? ¿Cómo se clasifican? Hay 3 clasificaciones que hay. Consecutivos, adyacentes, suplementarios, agudos, recto, obtuso, eso lo tienes que saber. Lo que viene ya es simplemente conocer algo más importante. Solo voy a borrar, muchachos, por un momento. Ya te dije qué significa eso. Y a mí lo que me interesa son estas observaciones importantes, que lo voy a escribir acá por un momento, nada más, y ya está. Primera observación. Cuando tú veas un dibujo, veas un ángulo recto acá, y por acá pongan ángulos alfa, acá, por acá beta, por acá teta.
Tú dirás de frente, ¿no? Que alfa más beta más teta es 90 grados. O sea, esta suma de estos pues son números estos, ¿no? Alfa más beta más teta es igual a 90. Cuando tú veas, segunda observación, cuando tú veas un dibujo y veas por acá, ¿no? Esto que estás viendo así, acá que sea X, acá, que sea acá Y, acá que sea Z, ¿qué se cumple ahí? Que X más Y más Z, 180 grados, ¿no? O te olvides, media vuelta. Y si tú ves por acá, tercera observación, si tú ves un dibujo que ves acá un rayo, por acá otro rayo, por acá otro rayo, y por acá, qué sé yo, otro rayo, este ángulo de acá, los que estás viendo por ahí, vamos a llamarle A, B, C y D. A más B más C más D suma 360 grados, ¿no? Eso es lo que tienes que recordar, ¿no? ¿Sí? Esas propiedades te van a ayudar mucho a la hora de trabajar ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Niños, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profe. Profe, una pregunta, y cuando nos manda a resolver ejercicios, ya no vamos a usar la regla. Perdón, perdón. Cuando nos manda a resolver ejercicios a nosotros, no, ya no vamos a usar esa regla, la circular. En este caso ya no, pues sí. ¿Por qué? Porque, con el transportador te refieres, no. A menos que te mande a dibujar, ¿no? Es otra cosa. Pero mandarte a dibujar no me sirve porque es que cuando le tomas foto, la foto distorsiona. Y de repente la medida del ángulo que estás dibujando es correcta, pero cuando yo revise con la pizarra o lo que sea, no va a coincidir, bueno, por ejemplo. Pero no es necesario en este caso, ¿ya? Bueno, chicos, empezamos entonces con la práctica, pues. Miren, chicos, nosotros vamos a hacer solamente los problemas usando la suma y la resta, nada más. Eso es todo. Y algunas ecuaciones por ahí, pues, ¿no? Pero no es complicado para nada, ¿ya? Vamos acá. Vamos a colocar acá la página que vamos a desarrollar. Página número... página 65. ¿Ya? Página 65, trabajando en clase. Y vamos acá de manera directa a la pregunta número 1. ¿Ya? Vamos ahí. A ver. En la pregunta número 1, chicos, tenemos este dibujo. Esta es una línea recta, ojo. Ahí lo tenemos, ¿ah? Han trazado por acá una línea, una perpendicular acá, 90. Eso es lo que tenemos en el dibujo. Así como está, este 130, ¿ya? Esto de acá es X. Y claro, muchos de repente por ahí van a querer plantear ecuación y todo, ¿no? No, como te dije, esto lo podemos hacer restando nada más. Sumando y restando. Ahora, ¿cómo, por favor? ¿Cómo? A ver. Pero antes de ello, escúchame. Tú como niño tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo un aspa, yo puedo hacer esto. Que si este ángulo vale alfa, yo puedo completar acá con alfa, si tengo un aspa. Pero si tengo un aspa, pues si tuviera esto, en cambio, pues no me vayas a decir que el de acá también vale alfa, porque eso, ahí sí yo me voy a molestar mucho. Pues no, eso no es alfa. Si hay una cruz, sí, pues el que está al frente, o sea, el que está opuesto a él, vale alfa. En este caso, no. Pero sí se puede calcular el de acá. Eso va a ser 180 menos alfa. Porque, ¿cómo así? Claro, porque recuerda que todo esto es 180. Pues si todo esto es 180, pues el que está acá es 180 menos alfa. Como él es alfa, lo de acá sería 180 menos alfa. De eso no te olvides mucho. Y justamente eso es lo que podemos trabajar ahí. Una consulta, ¿verdad? Como tú sabes que todo esto vale 180, te lo estoy haciendo como si fuera que nunca has visto en tu vida esto. Eres inteligente. Como este es 180, yo te hago una pregunta. ¿Podrías decirme cuánto vale este ángulo de aquí? Estoy marcando de ver. ¿Cuánto? Dilo. 50. Claro, 50. Bien, chicos, 50. Ya está, se acabó. Mira, con una resta sencilla, ¿no? A 180 me quito 130, 50. Es que fácil. Sigo pensando. No es cierto que ahora este ángulo de acá sí dice que vale 90. Es 90, pues ese ángulo. Yo voy a poner una flechita para indicar que esto vale 90 acá afuera, para no saturar el dibujo y no se vea horrible, ¿no? Yo te pregunto, si eso es 90, ¿cuánto vale X ahí? Al ojo nomás. ¿Cuánto vale X? Chicos, 40. 40, claro, se acabó. ¿Que así de fácil? Así de fácil.
Eso es todo. Ya está, se acabó. Problema número 2. En la pregunta número 2 sí ya la cosa cambia, bueno, porque ahí sí ya no es de manera inmediata. Porque fíjate, mira, tengo un rayo por acá, otro rayo, por acá hay uno por acá, aquí uno que parece una línea, pero no te confíes mucho tus ojos ahí, te pueden fallar. Y así está la cosa. Acá han puesto 100 grados, por acá han puesto beta, por acá, si no me equivoco, han puesto 4 beta, por acá han puesto 60, si no me equivoco, 60, acá han puesto alfa, y por acá han puesto 4 alfa. Profe, ¿y ahora cómo resuelvo eso? Fácil pues. Mira, como tienes todos los ángulos alrededor de este punto, todos los ángulos alrededor de ese punto, simplemente tú dices todo, ¿no? Sumas todo y lo igualas a 360. Que sí, nada más suma todo y lo igualas a 360. Y empecemos a sumar el 100 más este beta, más este beta, beta, más este 4 beta, más el 60 de acá, más este alfa de acá, más el 4 alfa. O sea, todos ellos deben sumar 360 grados. ¿Qué voy a hacer acá? Fácil, mira. Beta más 4 beta es 5 beta. Y alfa más 5 alfa, más 4 alfa es 5 alfa. O sea, y 100 más 60, 160. O sea, reduciendo toda esta parte, tendría que 5 beta más 5 alfa es igual a más 160 grados es igual a 360. Ahora, no se te vaya a ocurrir la brillante idea de sumar que 5 beta más 5 alfa es igual a 10 alfa o 10 beta, ¿no? Eso no se puede. Se le deja así nomás. 5 alfa más 5 beta. ¿Le puedo cambiar de posición? Eso sí puedo hacer. Más. Ahora, el 160 que está acá va a ir a restar a 360. O sea, sería 200. O sea que 5 alfa más 5 beta es igual a 200. Pero en este problema me piden calcular, acá piden calcular cuánto vale alfa más beta. Eso piden calcular. Y justamente ya lo tengo acá. Porque lo que voy a hacer es dividir entre 5 a todo. Entre 5 a esto alfa, entre 5 a esto beta, y entre 5 acá 40. Y finalmente, alfa más beta es 40 grados. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Ninguna, profe. Ya, sencillo, ¿ves? Ecuación nomás eso. Vamos con la pregunta número 3. Mírale, en la pregunta número 3 sí hay que tener cuidado. Cuidado. Mira, el dibujo ya está hecho, ¿ya? El dibujo ya está hecho. Entonces voy a dibujarlo nada más. Ya está hecho el dibujo. Más o menos así es, ¿no? El dibujo está hecho. Y solo hay que interpretar, mira, escúchame. Vamos a interpretar. Dice que OB, no sé, son bisectrices. A ver, atienden. Dicen que OB es bisectriz. Yo sé que también es bisectriz, pero atienden. Yo le voy a poner un nombre. Voy a poner como plato fuerte para el desayuno estos muesli con frutas. Así que vamos a empezar preparando los muesli con fruta. Y vemos las instrucciones lo primero. Se indica que hay que añadir 100 mililitros. A ver, apaga tu audio. Ahora Perdón, sí. profesor, estoy al lado de mi hermano. Ya, a ver, vamos acá. Bisectriz me dice. Bisectriz. Pero yo tengo que saber de quién es bisectriz. Pues acá lo voy a anotar. Mira, leo el texto, dice que es el bisectriz. A ver, OB es de A o C, dice. Pues acá yo pongo. Y dice que él es bisectriz de A o C. Entonces simplemente antes de hacer cualquier cosa yo voy acá. Escucha, digo. O sea, él es A o C. Ubico primero A o C. Él es A o C y este OB es su bisectriz. O sea, quiere decir que... A ver, recordamos, ¿no? Es un ratito, disculpen, chicos. Y ahora sí, escúchenme. Como este OB es bisectriz del ángulo A o C, pues simplemente quiere decir que A o C, que es todo esto,
quiere decir que todos miden lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque este OB dice que es bisectriz de A o C. O sea, yo no sé cuánto mide esto, ni sé cuánto mide esto, pero yo sé que miden lo mismo. Por ejemplo, si yo descubriera que esto vale X, pues acá también pondría X. Si yo descubriera que este ángulo de acá mide 50 grados, pues el de acá también va a medir 50 grados. Yo con seguridad voy a completar lo mismo. Pero para eso, yo he colocado en el dibujo que estas dos tienen la misma marca, para saber que al final voy a colocar el mismo número. ¿Se entiende hasta ahí? Sigo leyendo el texto y me dicen además, después dicen, ¿no? Que OC, este OC también es bisectriz. ¿Pero de quién dice? Del ángulo AOD. O sea, él también es bisectriz. Pero él es bisectriz del ángulo AOD. Profe, ¿y AOD dónde está? ¿Qué es esto, pues? Esto es AOD, todo. Ya me doy cuenta de algo. O sea, quiere decir que si este ángulo de acá mide, por ejemplo, tronquito, o llámale barrita, este ángulo de acá también debe medir barrita. ¿Pero por qué? Porque recuerda que este OC es bisectriz del ángulo AOD. Lo divide en dos ángulos congruentes, dos medidas iguales. Si tú descubres que esto vale X más 8, por ejemplo, pues acá también vas a colocar X más 8. Si tú descubres que este ángulo vale 90 grados, pues el de acá también me dirá 90 grados, pues se entiende hasta ahí, pero simplemente con esas marcas y con esos colores lo dejo indicado hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? ¿Estás comprendiendo lo que se está mencionando? Niños, hasta ahí, ¿se está comprendiendo? Los escucho. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profesor. Pero vamos al dato, dice. En el dato, acá lo voy a poner ya, dato. Dice que la medida del ángulo AOD es 80, dice. AOD, dice, AOD. 80 grados. Es lo que dice. Profe, pero que digan que AOD mide 80 grados, quiere decir que todo este ángulo de acá, disculpen con el tornillo de la tiza esta, dice que eso es 80, pues. Por dato eso es 80, entonces acá yo pongo 80, tranquilamente. Pero ahora sí empiezo a llenar, sencillito nomás. Pero si esto vale 80, y esto está dividido en dos partes iguales, pues ya sé que esto debe ser 40. ¿Por qué 40? Claro, pues si esto es 80, esto es lo mismo que esto, 40, acá también será 40. Ahora sigo pensando. Pero si esto vale 40 y esto también está dividido en dos partes iguales, por lo que estás mencionando acá, pues esto sería 20. Y él también sería 20. Ya completé todo ya. Bueno, ¿qué nos piden calcular? Dice. Calcule, dice, acá piden calcular cuánto viene la medida del ángulo BOC. Dice. Y voy al dibujo, ¿no? El ángulo BOC, ¿qué número le corresponde? 20 grados. Por lo tanto, esa medida es igual a 20 grados. Ya está, se acabó. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Niños. Ninguna, profe. ¿Ya? Ninguna. ¿Ya? Hemos trabajado paso a paso, ¿no? Para que te entiendas eso, ¿ya? Y generalmente, chicos, cuando tengas bisectriz, yo te recomiendo que primero pongas una marquita, ¿no? Si por ahí descubres que es una variable, ya le llenas nomás por lo mismo, ¿no? Te va a ayudar mucho eso. Bueno, chicos, vamos a tomarle una fotito a esto y vamos a ir de directo ya a la pregunta número 5. Si tuvieras dudas, avisa, ¿ya? Avisa. Tomarle foto y esto. Pregunta 5. Miren, chicos, la pregunta 5. Vamos a borrar esto. Vamos. Miren, la pregunta 5, miren, chicos, dice, ¿no? Mira, si la diferencia de dos ángulos suplementarios es 56, calcula la medida del menor de ellos, dice. Tú seguramente estás preguntando, porque no sé cómo se hace esto. Ya, pues mira, que nuestros ángulos, de que nos están hablando, sean iguales a alfa y beta. Pero me están diciendo que son suplementarios. Ya.
Si son suplementarios, yo ya sé que esas medidas suman, ¿cuánto? 180. Entonces diría que alfa más beta es 180. ¿Y por qué plantea eso, profesor? Claro, si me dicen que son suplementarios, esas medidas, la suma de ellos debe ser 180. Eso es por teoría, ¿ya? Pero luego dice, ¿no? Que la diferencia de estos dos ángulos es igual a 56. O sea que cuando se resten, este es igual a 56. Profe, no entiendo, de nuevo explíqueme, ¿por qué usted dice que suma 180? Ah, recuerda que este es suplementario, esto es por teoría. Acá le ponemos por teoría. Por teoría sabemos eso. Profe, ¿y esto por qué? Por dato. Porque nos han dicho que la diferencia es igual a 56. Ya pues muchachos, eso ya es papayita para ti, porque mira, simplemente sumas hacia abajo. Sumas. Sumando acá sería 236. Si yo sumo acá beta con beta se eliminan y me queda 2 alfa nada más. Ahora el 2 divide a 136, alfa vale 118. Como alfa vale 118, 118 acá. 118 más cuánto me da 180, más 62. O sea, beta es 62. Y acabó. Ya está. Ya tenemos los ángulos ahí. Lo que nos piden es calcular la medida del menor de ellos. Por lo tanto, el menor de ellos, el menor mide 62 grados. Ya está. Problema número 6. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? Hey, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. Ya. Ninguna. La pregunta número 6 también está papayita, pues no facilito. Porque mira, tenemos este dibujo acá, este el ángulo recto. Por acá han puesto que esto es beta, más 10 grados, claro está. Han puesto por aquí que esto es 3 beta, menos 20 grados. Y de aquí, pues, tú planteas al toque, ¿no? Al toque, toque, toque. Escúchame y observa. Y acá puedo plantear lo siguiente. Que 3 beta menos 20 más beta, o sea, la suma de todos debe ser 190 grados, ¿no? Porque este es el ángulo recto acá. O sea, beta, de acá de este dibujo planteo, ¿no? Beta más 10 grados más 3 beta menos 20 es igual a 90 grados. Tú eres inteligente, mira. Beta más 3 beta es 4 beta. Pero recuerda que este 20 y este menos 20, este 10 y menos 20 se suman y gana él. Va a restárselo, menos 10 grados igual a 90. Ahora este 10 va a sumar, sería 100. 4 beta igual a 100 grados. Y obviamente el valor de beta sería 25. Pero nos piden calcular justamente beta y ahí queda. Ya sencillo ese problema. 7. En la síntesis. Mira lo que te dicen. Dice, si los ángulos A o B y B o C son adyacentes, dice. Ah, ya. Profe, ángulos adyacentes. A o B, dice. Primero dibujo el ángulo A o B. Ahí está el ángulo A o B. Y el ángulo B o C son adyacentes, dice. A ángulo A o B, ahora me falta dibujar el ángulo B o C. Ahí está B o C. Ahí están los ángulos adyacentes. ¿Ya? Dice, tal es que la medida del ángulo B o C. Ya está, ya se acabó. Mira, dato. Dato dice que tal es que la medida del ángulo B o C es igual a 4 veces la medida del ángulo A o B, dice. A o B. Y este es igual a 40 grados, dice. A 50, dice. Es un dato importante, ¿no? Y con eso tengo que resolver el problema. Pero yo voy y empiezo a pensar, ¿no? Digo, profe, B o C es esto. Está, por dato, ¿eso cuánto mide? 50. Ahorita mira, B o C es este ángulo de acá, mide cuánto? 50. Pongo 50. Ahí está, pues, por dato. Sigo pensando. Dice, 4 veces la medida del ángulo A o B, que es 50. O sea, quiere decir que este A o B, que es este de acá, sería 50 entre 4. Porque mira, este 4 pasa a dividir a 50 y queda la medida del ángulo A o B. O sea, este ángulo de aquí, por teoría, o por ejemplo, en este caso sería 54, nada más.
O sea, en otras palabras, 50 cuartos queda lo mismo que 25 medios. Y que dividiendo 25 entre 2 sería 22,5, perdón, 25 entre 2, 12,5 sería. Ya está, se acabó. Eso es todo. Y lo que nos preguntan es, ¿cuánto vale BOC? Dice. Pero BOC ya lo tengo ya, pues. BOC es igual a 50, no hay nada que resolver acá, pues. Viste BOC es 50, se acabó. Ese es el problema. Estaba canteado, no sé qué pasó, pero este es 50. Ahí queda, ya no hay nada que resolver de frente, mira. BOC es 50, se acabó. Eso es todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Niños. No, profe. Ya, pero vamos a hacerlo diferente esto, ¿ya? ¿Por eso por qué? Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, eso no se puede hacer más que eso nada más, pues no hay más datos ahí. Pues simplemente vamos a colocar ahí 50 de frente acá. 50 entre 12,5 y ya está, pues lo que salga será. Vamos con la 8. O la 9, porque la 8 ya está resuelta. La 9, chicos. En la 9 sí te dice, ¿no? Se tiene 3 ángulos consecutivos A o B, B o C y C o A. Mira, A o B, ahí está A o B. A o B, ahí está. B o C dice. Ya, B o C. B o C. Alrededor de un punto dice. Y C o A. C o A. Ahí, C o A. De C o A. Le falta allá. Más o menos así sería esta. A o B, B o C y C o A. Ahí está. Los 3 ángulos consecutivos alrededor de un punto, ¿no? Ahí está el punto O, pues. Ahí está. Esos son los 3 ángulos consecutivos alrededor de un punto. A o B, B o C y C o A. ¿Qué más te dicen? Nada más, ¿no? A ver, aquí. Dice, escúchame. Dato. Dice que la medida del ángulo. Esto de acá que te voy a enseñar, chicos, esto es crucial. Que lo hemos trabajado ya en proporciones, ¿ya? Pero se aplica mucho acá, pues, ¿no? Igual a la medida del ángulo BOC sobre, en este caso es 9, y acá tenemos la medida del ángulo, no sé si se ve en la pantalla, avísame, para mover la cámara un poquito más, sobre 3, creo que no se ve, ¿no? No te preocupes, ahí está lo, sí se ve. Bueno, chicos, ¿qué van a hacer acá? Miren, esta es papayita, fácil. Si lo de abajo es 8, lo de arriba también es 8. Pero no es que sea 8, 8 por una letra X, llaman. Bueno, pero saben que lo de acá, ¿cuánto es? 9. ¿Por cuánto? Por la misma letra que dice de allá, 9X. Y esto también es lo mismo que lo de abajo, pero ¿por cuánto? Por la misma letra que han multiplicado los otros. ¿Ya está? Y simplemente eso vas y lo reemplazas acá. Ya, eso es todo. Bueno, C o A es acá, ya. C o A. Me he equivocado, C o A. Ahora eso lo llevas acá. A o B. A o B es esto. Me alcanza porque esto es 8X. Profe, B o C, ¿qué es esto? Vale 9X. Profe, C o A, el gráfico, 13X. Y se acabó. Profe, ¿qué ha planteado acá? De este dibujo puedo decir que la suma de todo es 360. Sumas 13X, más quién, más 8X, más quién, más 9X, igual a 360. Sumando todo esto, tendría que la medida, perdón, sumando sería, ¿cuánto? A ver, 30, ¿no? 30x igual a 360. Resuelves x te va a valer 12. Pero x no es nuestra respuesta, porque recuerda que acá piden calcular. Piden que calcules cuánto vale la medida del ángulo A o B. Medida el ángulo A o B. Pero yo ya sé que mi A o B, en este caso, mide 8x. Recuerda que la medida del ángulo AB es 8x. Simplemente será 8 multiplicado por 12, que sería 96 grados. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Los escucho un poco. Por No, mi parte profe. no. Ya está. Qué bien. Es sencillo, vamos acá.
Ya, no te olvides, ¿eh? Cuando pegas así como división, al todo tenemos una misma letra, todo sale rápido. Ya, no te hagas problemas con eso. Estamos en la 8, 9, 10, ya faltan problemas. Vamos a ver, ya, vamos a ver acá. Nada, la 9, la 10. En la 10 sí es un pequeño detalle, dice, ¿no? La 10, a ver, tiene gráfico ya. La 10 tiene este gráfico. Ya la 10 tiene este gráfico. A ver, atentos ahí. Tenemos acá este gráfico. Y acá está B, acá está A, y acá está C, ¿no? Y acá está O. Y por acá hay una línea que está así punteada, ¿no? Más o menos así está. Vamos a leer el texto. El texto dice lo siguiente. Mira lo que dice. OM es bisectriz de A o C. Vamos a poner acá, dice. Este OM es bisectriz, dice. ¿Pero de quién es bisectriz? Del ángulo A o C. Entonces tú al toque te vas a A o C. A o C es esta. Todo esto. Él es su bisectriz. O sea, desde acá hasta acá, si esto vale palito, de acá a acá también vale palito. Es importante que lo entiendas. No le pongo nada porque no quiero llenarme de variables. Pero sé que esto mide lo mismo que esto. Nada más. Sigo pensando. Después me dicen que... Nada más eso es esto. Ahí me piden calcular la medida del ángulo BOM. Dice. Bueno, acá anotan, dicen. Piden calcular la medida del ángulo BOM. Pero yo no sé cuánto vale BOM, por lo tanto le voy a poner una letra X. Entonces voy a BOM, que es esto de acá, y le voy a poner X. Ya está. Eso es todo y nada más, pues. Y sigo pensando. Y hay un dato importante, que dice que la medida del ángulo, acá está, ¿ya? Dice que la medida del ángulo BOC menos la medida del ángulo AOB dice que es igual a 50 grados, a 56 grados. Eso es lo que tienes de dar. O sea, de este gráfico yo tengo que plantearlo de acá. Entonces, mira, angelito del Señor, ilumínate, no te hagas problemas. Mira. Ahora, aquí yo tengo que reemplazar la medida del ángulo BOC. Y tengo que reemplazar la medida del ángulo AOB. Pero AOB no sé cuánto mide. Tampoco sé cuánto mide ABOC. O sea, no sé nada. ¿Qué voy a hacer yo? Escúchame. Me voy a ayudar de algo muy importante. ¿Cómo? Como yo no sé cuánto vale BOC, el dibujo no me da mayor información que eso que estoy viendo hasta el momento, pues yo voy a empezar a llenar letras acá. ¿Cómo así? Vamos acá. Suponte que acá yo ponga la letra alfa. Ya. Voy a empezar a completarlas. Una vez que ya planteé todo, voy a empezar a completar. Acá en el gráfico primero. Y después ya reemplazo acá abajo. Todo lo que ya complete acá, lo copio acá. Entonces, mira, yo voy a poner que esto es alfa. Pero como él es x, o sea, esto sería x más alfa. Pero si yo sumo x más alfa, quiere decir que este ángulo que está acá, la barrita, vale x más alfa. Y por tanto, acá pongo x más alfa. No sé si el color verde se ve. Si se ve, avísame. Si no se ve, también avísame. Ya mejor creo que no se ve. Voy a trabajar con azul, vamos, ¿ya? Les vuelvo a repetir. Como yo no sé cuánto vale este ángulo, voy a ponerle alfa. Pero yo veo que si sumo x más alfa es igual al arco rojo que ves acá. O sea, esto es x más alfa. Ah, pero si es x más alfa, quiere decir que el de acá también es x más alfa. ¿Por qué? Porque recuerda que estos son iguales. Que por lo tanto acá pongo x más alfa. Ya está, se acabó. Ahora yo me voy al dibujo y voy a llenar este dato. BOC es esto, mira. BOC es todo esto. Todo esto es BOC. ¿Y cuánto es la suma? ¿Cuánto vale BOC? Fácil, mira. Esta X que he puesto acá más el X más alfa. O sea, del dibujo me doy cuenta que el ángulo BOC, este BOC vale ¿cuánto? X más alfa más X. Y eso lo escribo acá. Es X más alfa y más el X. Profe, ¿verdad? No, mira, está X más alfa más el X. Es el BOC, pues. Y a eso le vamos a restar la medida del ángulo A o B. Pero desde A hasta B, ¿cuánto vale? Alfa. Está bien. A o B es alfa, está alfa. Que nada más, pues sí, igual a ¿cuánto? A 56. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira.
Obviamente este alfa de acá, pues este alfa de acá se elimina. Si tú sumas acá es 2x. 2x es igual a alfa, a 56 grados, o sea, equivale a 28 grados. Y se acabó la historia, no hay nada más que hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí, niños? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profesor. Ya.